Muy bien, entonces, de nuevo, muy buenas tardes. Aquí vamos a ponernos de nuevo a conversar con ustedes sobre imagenología. En las clases anteriores ya hemos conversado sobre la imagenología que nos da los rayos X. Y traté de hacerles un resumen lo más completo e interesante posible de todo lo que podemos hacer con imágenes de radiología, de rayos X. Y a partir de este minuto, entonces, vamos a tomar una nueva faceta de la imagenología, que es el estudio que nos permite el ultrasonido, o sea, lo que vamos a denominar apoyo ecográfico a la anamnesia y el examen físico convencional eh, con la ayuda de este instrumento que es el ecotomógrafo. Equipo para mí nuevo, porque como les he contado en clases anteriores, estas cosas no existían cuando yo empecé el ejercicio de la profesión. Por lo tanto, imagínense la gran revolución que viví cuando apareció este aparato y ver ahora la evolución, o sea, la calidad de imágenes que nos da el ecotomógrafo. Este ecotomógrafo, al revés de lo que es la radiografía, si bien es cierto, también nos permite imágenes que pueden quedar grabadas en una placa o en una fotografía, pero su interpretación y la visión de la imagen es operador dependiente. Y bueno, por supuesto, ayudado por equipos de ecotomografía que son mucho mejor calidad. Así que ese va a ser el tema que nos va a acompañar de aquí en adelante en esta clase o en estas clases. ¿Ya? Entonces, partamos definiendo lo que es una ecotomografía. Este examen es eh, un, eh, un examen que permite obtener imágenes de diferentes órganos del cuerpo mediante el uso del ultrasonido. Aquí el responsable de obtener la imagen es el ultrasonido. Esto fue ideado, por así decirlo, fue copiado de los sonares de los barcos, ¿ah? En que por razones de trabajo o por razones bélicas, básicamente el tema se desarrolló, eh, se enviaban las ondas de ultrasonido a través del mar, llegaban hasta el fondo y rebotaban en las diferentes estructuras y obtenían imágenes. Entonces, por supuesto, se le ocurrió a alguien que esto lo podríamos hacer también, por ejemplo, en los seres humanos, se usa en mucho otro tipo de trabajo, pero se le ocurrió hacerlo en los humanos y ahí entonces nació la ecotomografía. Por lo tanto, este es un examen que no irradia, que no produce daño, es absolutamente no invasivo, ¿ah? Fácil de realizar en el sentido para el paciente y que entonces es un examen que por eso ha ganado su prestigio y ha ganado la comodidad de los pacientes que no sienten temor, ¿no es cierto?, a realizar este examen. Eh, como les decía al inicio, estos equipos han ido evolucionando, cada vez son más perfectos y sofisticados, gracias a la ayuda de la informática. Por supuesto, aquí en todo esto está muy de la mano con la informática. Entonces, ahora disponemos de varios tipos de ecógrafos o ecotomógrafos y la elección del tipo de ecografía va a depender del objetivo de estudio que se solicita o el problema médico que se investiga y el equipamiento médico, por supuesto, disponible. De este modo, podemos tener estos ecotomógrafos en cuatro modalidades: bidimensional, 2D, tridimensional en 3D y en cuatro dimensiones, ¿no? Con imágenes que parecen que están en volumen. Y tenemos entonces también el Doppler. La ecografía médica diagnóstica se puede usar para ver varias
cosas que tenemos que estudiar dentro del cuerpo humano. Aquí yo les he anotado algunas que son las más frecuentes, por así decirlo, pero podemos tener múltiples exploraciones ecográficas en el momento actual, múltiples. Cada vez se han ido agregando más. Yo diría que la ecografía partió para la parte ginecológica y especialmente para seguir el embarazo, porque se daban las condiciones para poder visualizar bien el feto y los anexos y ver su desarrollo, cómo iba creciendo, cómo se iba desarrollando el feto, cómo estaba. Y de ahí fue que su primer desarrollo era en el área de la ginecobstetricia, y diría que primero que nada fue en la parte de la obstetricia. Entonces, depende para lo que queramos, vamos a tener entonces ecografía diagnóstica médica, como por ejemplo para averiguar si la sangre fluye a un ritmo y a un nivel normal, o sea, somos capaces de ver si el flujo sanguíneo se desplaza por los vasos a un flujo y a un nivel normal. Podemos averiguar si hay un problema con la estructura del corazón y podemos ver el funcionamiento del corazón. Vamos a ver cómo se mueve, cómo se abre, se cierran las válvulas, los tabiques, etcétera, etcétera. Se puede ver todo con bastante precisión. Podemos buscar obstrucciones en la vesícula biliar, la presencia de cálculos en la vesícula biliar y también en la vía biliar, ¿ya? También en la vía biliar, como lo veremos en su minuto. Podemos también examinar la glándula tiroides, la tenemos ahí en la base del cuello, hacia la cara anterior, bastante superficial, lo palpamos con facilidad el tiroides, entonces nos permite con la técnica apropiada detectar, por ejemplo, tumores o cáncer de tiroides. Es relativamente frecuente el cáncer de tiroides, son frecuentes los aumentos de volumen de la glándula tiroides, entonces nos puede permitir hacer un examen con ecotomografía, entre otras cosas. La ecotomografía es un procedimiento que permite obtener imágenes de muchas de las estructuras de nuestro organismo a través de las ondas de ultrafrecuencia. El ecografista le extenderá un gel sobre la piel y le deslizará por el abdomen un instrumento similar a un micrófono llamado transductor, pidiéndole que colabore con la respiración cuando se lo indique, o sea, respire, no respire, mueva, se infle la guata, desinfle, etcétera, etcétera. La ecografía abdominal es la más frecuente y en ella se explora la vesícula biliar, el hígado, las vías biliares, y también nos permite ver con bastante precisión los riñones, páncreas y vasos. Incluye también la arteria aorta y el retroperitoneo, o sea, estructuras que pueden estar en el retroperitoneo. No es un procedimiento doloroso, como les decía anteriormente, y puede durar aproximadamente entre 15 y 30 minutos. Esto lleva una metódica, hacerlo, ¿no? Hay una manera como se hace la ecotomografía siguiendo un orden y revisando el abdomen de tal manera que no se vayan detalles. Las indicaciones más frecuentes que pide una ecotomografía abdominal, ¿ah? Son por tumores o masas en el abdomen, y tenemos para estudio ginecológico, incluyendo el estudio obstétrico, la ecotomografía durante el embarazo. También nos puede servir para el estudio urológico, estudio de los riñones, ¿ah? Con algunas técnicas especiales, con algunos resquicios, se puede a veces visualizar que, por ejemplo, la pelvis renal está dilatada por la presencia de un cálculo que está obstruyendo la excreción de la orina. Se puede ver la vejiga, se pueden ver cálculos, se puede ver la próstata. Y también en el estudio urológico podemos incluir la ecotomografía del pene y la ecotomografía de las bolsas escrotales, con los testículos, por supuesto, en su interior y todas las estructuras que vemos en su interior. Así que ustedes se fijan que en la medida que vamos agregando cosas podemos ver una serie de objetivos que tiene esta ecotomografía abdominal.
Ustedes van a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver con la urgencia? Por ejemplo, una ecotomografía testicular, por supuesto. Me ayuda a hacer con facilidad y a tomar la decisión, por ejemplo, en el caso de la torsión intestinal, o sea, de la torsión, perdón, testicular. ¿Ah? Entonces es un examen de altísimo rendimiento y indicado para revisar esa patología y confirmar el diagnóstico. Entonces así nos permite ingresar al tratamiento quirúrgico sin perder tiempo. Bueno, ¿qué se puede detectar en una ecografía abdominal? Por ejemplo, la presencia de cálculos, ¿ah? Tanto en la parte biliar como renal. Podemos ver infecciones de la vesícula biliar, o sea, no solamente la presencia de cálculos, sino que también cuando hay una vesícula aguda, tenemos un cólico biliar con la colecitis aguda y hacemos una ecografía, la ecotomografía nos va a ayudar mucho a confirmar o descartar ese diagnóstico. La presencia de tumores, especialmente los tumores malignos, ¿ah? Nos ayuda a detectar imágenes que podemos detectar con la ecotomografía, que puede tratarse de un cáncer de riñón, un cáncer de páncreas o cáncer de hígado. Podemos también, así como veíamos las inflamaciones de la vesícula, y con cálculos adentro, acá también podemos tener infecciones renales con cálculos en el interior y podemos tener inflamaciones como la pielonefritis, que nos van a dar unas imágenes ecográficas que son características. Y por supuesto, cuando tenemos cálculos que son radioopacos o son opacos a las ondas de ultrasonido, podemos también detectar litiasis urinarias en los distintos territorios renales, de la pelvis renal, de los ureteres, de la vesícula, de uretra peniana incluso. ¿Ya? También nos va a permitir visualizar el páncreas, si bien es cierto es el órgano que más dificultades nos da para poder visualizarlo. Recuerden que es un órgano retroperitoneal y se sitúa por detrás del estómago, detrás de la transcavidad de los hemiplones, y que queda bien como perdido para atrás. Pero con las técnicas apropiadas y con afinamiento del ojo, podemos lograr ver el páncreas por lo menos en su cabeza, su cuerpo. Se puede ver con bastante nitidez y podemos encontrar diferentes estructuras que pertenecen a ese órgano. Y también la presencia, por supuesto, de cuadros agudos como cuadros de tipo crónico, y también el caso de las pancreatitis agudas también es posible entonces visualizarlo mediante este estudio. En los últimos años hemos avanzado mucho en el diagnóstico de la apendicitis aguda, hecho por ecografía, que es una gran ayuda ahora para los que trabajamos en urgencia, y en el caso mío que soy cirujano. Antiguamente el diagnóstico de apendicitis aguda era exclusivamente clínico. Yo sospechaba clínicamente, me apoyaba en los exámenes de laboratorio, pero mi examen era clínico, ¿ya? Entonces ahí tenía que confiar en el buen ojo clínico y apendicitis, y ustedes saben, todas las apendicitis se operan. Así que nos entramos a pabellar. A veces descubríamos que no se trataba de una apendicitis, se trataba de otras patologías que me pueden dar un cuadro parecido, como una salpingitis, la torsión de un quistoma ovárico del lado derecho. Puedo también tener embarazos tubarios, o sea, embarazo ectópico en el tubario en la trompa, o ectópico si está fuera de la trompa, o está, por ejemplo, en la superficie del ovario. Y eso me da un cuadro de sangramiento, un cuadro de irritación peritoneal similar a lo que era una apendicitis. Entonces ahora la ecotomografía abdominal, hecha con un poquito de expertise y buscándola con los transductores apropiados, podemos muchas veces hacer y confirmar el diagnóstico de apendicitis. Aquí indudablemente también nos apoyamos en el caso de la asociación que tenemos con los colegas ginecobstetras, ya que ellos en urgencia tienen su sala de examen y tienen un ecotomógrafo. Así que por lo tanto yo, si sospecho una patología ginecológica o que está asociada con un cuadro sospechoso de apendicitis, le pido un concurso a los ginecólogos, ellos hacen el estudio ecográfico
y me van a decir, no, efectivamente no se ve problema ginecológico, es probable que sea el apéndice o algunos de ellos en alguna ocasión han podido verla o han podido sospecharla. Y entonces, si el aparato ginecológico está normal, sin patología, el examen ginecológico no acusa nada especial, entonces ya voy a entrar a operar con una mucho mayor certeza de que mi cuadro es una apendicitis aguda. Las apendicitis, pues, como les decía antes, tenemos que operarlas sí o sí. Ahora, a lo mejor, si ya llevamos un diagnóstico, llevamos la posición, llevamos más o menos cómo está, si hay líquido libre o no hay líquido libre, o sea, podemos llevar una serie de información que nos van a permitir planificar mejor la cirugía. Pero las apendicitis, no se olviden, se operan siempre. Y se operan luego, ¿ah? Como me enseñaron en mis tiempos de aprendiz. La apendicitis se opera antes que salga el sol o antes que se ponga el sol. O sea, hay que operarlas luego. Y también nos permite ver los aneurismas, estos aneurismas que son dilataciones de las paredes, ¿ah? Habitualmente las vemos en las arterias porque se visualiza mucho mejor, pero también tenemos dilataciones a veces de los paquetes venosos, como en la formación de las varices, por ejemplo. Eso también lo podemos ver en imágenes con ecotomografía, y si se trata de venas o arterias y aplicamos otra técnica que es el Doppler, vamos entonces a completar mucho mejor el estudio vascular. Las ecografías comunes también usan ondas de sonido para crear imágenes de estructuras internas del cuerpo, pero no pueden mostrar la sangre en circulación. La ecografía Doppler funciona midiendo ondas sonoras que se reflejan en objetos en movimiento, como por ejemplo los glóbulos rojos. Entonces, esa es la explicación de por qué esto es la ecografía, que es un poco diferente, la técnica es diferente, y los equipos, ¿no es cierto?, tienen que tener el software, la información para poder decodificar este tipo de flujo sanguíneo. ¿Ah? Incluso por el grosor de la pared y por la velocidad de flujo, el flujo pulsátil, etcétera, que diferencia la arteria de la vena, podemos también en la ecografía diferenciar, ¿no es cierto?, lo que son las venas y las arterias. Además, para hacer todo este tipo de ecografías que son distintas, lo que cambia habitualmente es el transductor. El transductor está diseñado para emitir unas señales en determinada frecuencia, que son, por ejemplo, 7 ciclos, y ahí puede ser 8, 10, 12, o un poco menos, entonces dependiendo de la longitud de onda, ¿no?, de estas ondas de ultrasonido, les va a dar la penetración, la capacidad de ver movimiento, la capacidad de definir mejor las estructuras, ¿ya? Así que eso es lo que uno también debe conocer, los diferentes transductores que se usan para este tipo de exámenes más especializados. Por ejemplo, para ver partes blandas, utilizamos ecotomógrafos que tienen transductores de alta resolución, que son de más alta frecuencia, entonces nos permiten ver los tejidos blandos, entonces me permiten separar la grasa, me permiten ver la saponeurosis, los fascículos musculares, los vasos, los nervios, las articulaciones, etcétera. O sea, nos permiten ver prácticamente todo el cuerpo humano. Eso gracias a este tipo de avance en los diferentes tipos de ecógrafos, las diferentes señales, los diferentes transductores. La ecografía ginecológica es el estudio por imagen más efectivo para examinar los órganos de la pelvis femenina. Excelente. Y tanto es así, como le digo, que por lo menos en la mayoría de las consultas o estudios de ginecólogos o ginecobstetras, en el área nuestra igual, ellos lo tienen en su consulta en la atención primaria, lo tienen en la sala de examen de urgencia, tienen su ecotomógrafo, lo cual me produce una muy sabia envidia. Cómo me gustaría poder contar con un equipo de ecotomografía para poder entonces ayudarme en el examen. A pesar de que existen los equipos, pero bueno, a veces pasan fallas de tipo administrativo, no sé si ustedes lo verán en sus hospitales, que no nos permiten usar este tipo de equipo.
Por ejemplo, existe el equipo del ginecólogo que está ahí al lado del box donde atiendo yo, pero sin embargo no puedo usar el ecotomógrafo por razones de tipo más bien administrativas u otro tipo de cosas que uno a veces las ignora. Para el estudio de la ecografía ginecológica existen dos técnicas, la transabdominal y la transvaginal. La transabdominal permite obtener imágenes muy buenas, de muy buena calidad, pero tiene el inconveniente, sí, para el paciente, que tiene que tener la vejiga llena, entonces para producirme un área de líquida, un área de menor ecogenicidad, entonces sobre la cual, como la pared posterior de la vejiga se apoya en el fondo del saco de Douglas y en la cara anterior del útero, entonces me va a permitir visualizar mucho mejor la matriz, el cuello uterino, por la vejiga que está llena, y por supuesto también me va a permitir ver los ovarios que van a estar también por detrás de la vejiga. Y lo que me va a dejar mejor detalle sin necesidad de tener apoyo de vejiga llena, que no deja de ser una incomodidad para la paciente, tiene que aguantar las ganas de orinar, tiene que estar la vejiga llenita, ¿no? Es lo que se conoce con el nombre de la ecotomografía transvaginal. La única limitante que ella tenga, el rechazo de la paciente o que no haya iniciado su vida sexual, entonces ella se ponga a que se introduzca el transducer por vía vaginal. Pues la ecotomografía ginecológica transvaginal es realmente el modo de elección para el estudio de la ecotomografía en condiciones habituales del aparato genital femenino. Bueno, los tipos de ecotomografía, como ya me lo hice, pero aquí los puse yo más o menos haciendo un resumen para que vaya quedando más ordenadito todo lo que hemos ido conversando. Entonces, los tipos de ecografía, si los analizamos por sistema, tengo ecografía renal y vesical. Y de hecho, cuando uno la solicita al imagenólogo, y si quiere obtener imagen ecográfica de la vía urinaria o tiene problemas de un cólico renal, pielonefritis, cálculos, etcétera, entonces le solicito una ecografía o ecotomografía renal y vesical. También podemos pedir una ecotomografía abdominal, ¿ah? Y también, por supuesto, la puedo pedir pelviana. Entonces me hacen una ecografía abdominal y pelviana y me van a tener que agregar a la paciente que tiene que, o al paciente, porque también lo necesitamos ver con la vejiga llena cuando en el hombre queremos ver la próstata, por ejemplo. Entonces, la ecotomografía abdominal y pelviana, tanto en el hombre como en la mujer, es un examen que también se puede solicitar tal cual. Después está la ecotomografía transvaginal. Tenemos ecografías de tipo obstétrico también, que las podemos meter ahí en la parte de ginecobstetricia. Otro examen importante y de calidad que se ha trabajado mucho es la ecografía de la mama, ya que es un excelente complemento para el estudio de la mamografía en la detección precoz y tratamiento de los tumores y cáncer de la mama. Así que es un estudio que se ha desarrollado con bastante eh, cuidado, con bastante esmero, tratando de mejorar los equipos, y se obtienen entonces imágenes que nos permiten una cierta seguridad en el diagnóstico y después para indicar el tratamiento o control de tratamiento de las patologías de la mama, tanto benigna como maligna. Ya les había mencionado tomografía de la glándula tiroides. Cuando analizamos la glándula tiroides, examinamos el cuello, ¿ah? Perfectamente, ¿ah? Podemos ver también los grandes vasos, podemos ver yugular, podemos ver carótida primitiva, la bifurcación de la carótida, ¿ah? Entonces, es posible verlo con la ecografía. Y si le solicito una ecografía de la glándula tiroides, será una ecografía de la tiroides. Y si le pido de la parte vascular o de partes blandas para mirar ganglio, para mirar otras estructuras, por supuesto me sirve. Y en esta ecotomografía de la glándula tiroides, hacerles mención de que también nos es posible mirar la parte vascular, ¿no? La parte del sistema de la carótida interna, de su bifurcación, las ramas,
y el drenaje de la yugular y la formación de las venas que regresan al corazón. Entonces todo eso lo puedo ver yo en una imagen de tipo eh, ecotomográfico, ¿ya? Si seguimos avanzando, podemos hacer también ecotomografías transrectales para tratar de, por ejemplo, visualizar un tumor no muy grande, un tumor pequeño, lo localizamos y aprovechamos entonces de tomar una biopsia guiada por ecografía, por ejemplo. En la ecografía transrectal me permite ver muy bien la próstata. Y aquí se usa para ver la próstata y para tomar las biopsias de próstata que se toman, el ideal hacerlo con esta técnica porque permite mapear muy bien, o sea, tomar múltiples 14, 16 muestras que se hacen con una aguja que va sacando un trocito de la glándula. Entonces puede ser un estudio seriado y muy prolijo de la próstata, ¿ya? Entonces eso lo logro yo con la ecografía transrectal. ¿Ah? Me ayuda a visualizar la, la próstata. Y eso es muy importante. Ustedes saben también que la patología de la próstata en el hombre es una patología que hay que tratar de detectarla en forma precoz. Y no solamente el cáncer de próstata, sino que también la hiperplasia prostática benigna que nos puede provocar, como por ejemplo obstrucciones de la vía urinaria y tener retención de orina. También les había nombrado la posibilidad de tomar ecografías del escroto y de los testículos, los tenemos ahí. El cáncer de testículo también es relativamente frecuente. Lo que pasa que el cáncer de testículo es más frecuente en las personas jóvenes. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, es ahí donde está nuestra población objetivo. Hace muchos años atrás, cuando estaba empezando el estudio de la ecotomografía, hice un estudio en personas que se presentaban al servicio militar, porque ahí son 1000 personas, 2000 personas que se examinan. Entonces se le hacía el examen físico siempre. En este tipo de selección, en este tipo de examen, se examinan los genitales y yo solamente con el examen físico no había año que no descubriera un par de chiquillos que tenían masas tumorales y eran cáncer de testículo, que se les hizo el diagnóstico precoz gracias a que uno les hacía el examen y yo era bastante acucioso en este examen, porque yo sé que los jóvenes son los que presentan con mayor frecuencia el cáncer de testículo. Entonces, esta ecografía escrotal y testicular me va a permitir entonces detectar en forma más o menos precoz, o cuando tengo sospecha de la presencia de algún tumor en el testículo, me permite un diagnóstico bastante preciso. También tenemos patología del pene, que antes no nos imaginábamos que podíamos ver lesiones de los cuerpos cavernosos, como fracturas. Podemos tener también fibrosis, como la enfermedad de Peyronie. Entonces, todo eso ahora es posible verlo con una ecotomografía peniana, ¿ves? O sea, las posibilidades son ilimitadas. Jamás se me habría ocurrido pensar que me iban a hacer una ecotomografía del ojo y de la órbita. Pero sin embargo, se hace. Los oftalmólogos ahí obtienen rica información sobre la parte anatómica del ojo y para las aplicaciones que ellos tienen. Así que por lo tanto es posible examinar este órgano, como es el ojo, con una ecotomografía. Se pueden ver también las estructuras de la órbita y por supuesto también cuando tenemos la presencia de tumores nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. También es posible hacer ecotomografía del corazón. Entonces hacemos un ecocardiograma. Uh-huh. Y si este ecocardiograma lo puedo hacer como un estudio dirigido exclusivamente del corazón en diferentes posiciones, en eh, diferentes cambios de la postura del transductor, me permite entonces
ver el corazón en movimiento, ver su flujo, ver sus válvulas, etcétera. Se permite ver bastante completo el corazón, ¿ah? Y eso entonces es un ecocardiograma, uh-huh, o una ecocardiografía. Y la podemos hacer simple, como también la podemos hacer Doppler, en que nos va a mostrar mucho mejor el, el flujo, ¿ah?, de las cavidades. Y si este Doppler nosotros tenemos la propiedad de darle colores, vamos a poder hacer la diferencia entre el corazón derecho o venoso y el corazón izquierdo arterial. Entonces le damos los colores, para que parezca sangre azul o sangre roja, como es la representación clásica de este tipo de los vasos sanguíneos. Muy bien. Tenemos distintos tipos de ecógrafos o ecotomógrafos, ¿ya? Entonces ahí tenemos ¿cómo que se llama? La estructura básica del ecotomógrafo. Entonces, ¿qué tenemos para hacer una ecotomografía abdominal? Entonces, ustedes, la paciente está acostada en su decúbito tranquilamente, se le pone el gel sobre la superficie de la piel y con el transductor entonces él recorre las diferentes estructuras. En este caso está revisando la región pelviana. Entonces aquí tengo la vejiga que está llena y fíjense cómo se me dibuja muy bien el útero, ¿ah?, contra del fondo de saco de la vejiga, vesicuterino, acá, toda esta parte que, perdón, aquí, en esta parte estaría el fondo de saco aquí y acá está adherido, entonces me delimita muy bien el útero y hacia atrás. Nosotros tengo lo que pueden ser los gases del recto o la estructura del recto, entonces acá tengo lo que va a ser el Douglas. Acá está el ecotomógrafo, que es una pantalla con su hardware y su software correspondiente y ¿cómo es que se llama? Programas y la computadora, ¿no es cierto?, que acompaña a este ecotomógrafo. Estos son fotos antiguas, ahora ya los ecotomógrafos prácticamente vienen todos con pantalla plana y son mucho más reducidos de tamaño. Incluso hay verdaderos notebooks que usted los abre y tiene un ecotomógrafo. Siempre he pensado que si hubiese tenido un ecotomógrafo de estas condiciones y yo ejerciera, como lo hice hace ya muchos años atrás, yo hubiese tenido uno en mi consulta, no les quepa la menor duda, porque me ayudaría mucho en el diagnóstico. Uh-huh. Me ayudaría a ver, por ejemplo, si llega un paciente con un cólico biliar, en la misma consulta le puedo revisar la vesícula y la vía biliar. Le digo, sí, estamos, ok, tenemos cálculo, ya confirmamos el diagnóstico, entonces una vez después va a pedir los exámenes dirigidos. Sería una gran ayuda en la consulta del médico. Entonces, por eso me he tenido a conversar bastante del ectomógrafo. Yo dentro de la especialidad de la cirugía general, más de la parte digestiva y la urgencia, soy cirujano vascular. Por lo tanto, en aquellos tiempos ni soñábamos tener este tipo de exámenes. Cuando nos llegaba, por ejemplo, un aneurisma roto, una paciente con un hemoperitoneo intenso, y teníamos que abrirlo de urgencia para tratar de salvarle la vida y nos dábamos cuenta que era un aneurisma. Pero ahora no, como vamos a ver más adelante, nosotros podemos estudiar los aneurismas de los vasos de distintos territorios, entonces actuar antes que se rompa o se complique ese aneurisma. En la diapositiva, acá en el lado derecho, tenemos el transductor de tipo oblicuo, de tipo el corriente, digamos, el estándar para hacer la ecotomografía abdominal, que es de tipo curvo. Entonces, ese es el transductor que más usamos en la ecotomografía abdominal. Si nosotros entonces vamos a ver las diferentes estructuras que vamos a estudiar por ecografía, me pareció simpático este dibujo, este esquema, porque me permite entonces ver cuáles son las alternativas que tengo y más o menos a qué altura, en qué parte
voy a revisar ¿cómo se llama? Estos órganos. ¿Ah? Entonces, si ustedes se fijan ahí, tengo el tronco, tengo su tórax, tengo su abdomen, ¿ah? Tenemos pulmones, bronquios, qué sé yo. Eso lo vamos a dejar tranquilo desde el punto de vista ecográfico. Algunas imágenes se pueden obtener acá. Pero acá yo tengo entonces la cavidad pleural, ¿ah? Que contiene los pulmones, pero que se contactan, ¿no es cierto?, con este órgano sólido, grande, firme, que yo lo voy a ver perfecto en una ecotomografía, que es el hígado, ¿ya? En este hígado, ¿no es cierto?, voy a poder visualizar, como vamos a ver después, su vía biliar, tanto intrahepática, donde voy a ver la bifurcación del hepático derecho, hepático izquierdo, y después tengo el hepático común. Acá tengo la vesícula biliar, que se une con el hepático común a través del conducto cístico para formar el conducto colédoco. Y este colédoco, ¿no es cierto?, se desplaza por detrás de la primera porción del duodeno, y después, ¿no es cierto?, pasa un poco por detrás del páncreas y va a desembocar entonces a la altura de la segunda porción del duodeno. Entonces, tengo yo aquí, que voy a tener aquí, fijan ustedes, mi vía biliar, voy a tener mi páncreas, voy a tener el bilson aquí que descarga las secreciones del páncreas también a la vía biliar, habitualmente en desembocadura común con el colédoco, y eso desembocan aquí en la segunda porción, en esta parte de aquí está la segunda porción del duodeno, aquí está el píloro, primera porción, segunda porción, aquí desemboca el colédoco en la ampolla de Vater, la carúncula mayor, carúncula menor, para poder acordarnos de cómo se ve la imagen endoscópica del duodeno, ¿ya? Entonces nos ubicamos perfectamente lo que tenemos acá. Entonces aquí tenemos parte del estómago, ¿ah? Y acá tenemos el páncreas. Entonces lo vamos a ver acá, ¿ah?, apoyado sobre la columna vertebral del punto de vista retroperitoneal. El estómago, la primera porción del duodeno, el pílore, la segunda, y ya a partir de la tercera porción y la cuarta porción del duodeno pasan a ser de nuevo retroperitoneales, ¿ah? Y me delimitan, es como si me estuvieran delimitando la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. Hacia acá el esófago, inmediatamente, el estómago, inmediatamente por detrás aquí tenemos el vaso, no nos olvidemos del gran olvidado, que está el vaso ahí, ¿ya? Y por supuesto vamos a ver el límite diafragmático, por eso les traigo el tórax. Y en la ecografía, por ejemplo, para mirar a veces la vesícula, me tengo que meter aquí por los espacios intercostales laterales, entonces tengo que pedirle al paciente que respire, me separe la costilla para yo mandar la imagen para hacer un corte desde este lado a la vesícula biliar o a la vía biliar. Lo mismo que acá del páncreas, entonces tiene sus relaciones con la base del tórax, ¿ya? Ahora bien, acá tengo entonces mi hígado, acá atrás voy a tener también los riñones, ¿eh? Voy a tener los riñones, acá a ambos lados, ¿eh? Acuérdense la imagen de la radiografía abdomen simple, que los riñones dan la sensación de que su borde interno y su ilio están apoyados sobre el psoas, a ambos lados, y que el riñón derecho, es más bajo porque está el hígado, que no me deja subirlo mucho más, y el riñón izquierdo que está un poco más elevado. No olvidarse que sobre el polo superior de los riñones están las glándulas suprarrenales, estructuras que eventualmente se podrían visualizar por ecotomografía con algunas técnicas especiales, con algunas artimañas, pero no es lo habitual. Después entonces en la parte del abdomen mismo, ya en lo que es hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, entonces acá tengo la región umbilical y después el hipogastrio y las fosas ilíacas y los flancos. Acá tengo intestino grueso con su ciego, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente, colon sigmoide, recto y ano. En el caso de la mujer, tenemos aquí la presencia de los genitales femeninos, tanto externos como internos. Entonces acá tengo lo que correspondería a la vulva, la vagina, el útero y los anexos, hacia acá, visto esquemáticamente, ¿ya? Entonces, también puedo ver la vejiga urinaria, como les decía yo, y los riñones.
Y acá tenemos anotado el hígado, vesícula biliar, vía biliar, estómago y páncreas. ¿Ya? Entonces, esa imagen es la que tiene que tener usted cuando ahora la vamos a proyectar con el ecotomógrafo. ¿No es cierto? Ya sé dónde voy a más o menos voy a visualizar mis órganos. Y aquí tengo un corte que se llama corte transversal del epigastrium, pues cuando a uno le enseñan a hacer ecotomografía, ¿ah? Usted tiene el transductor de tipo curvo acá también, tiene su posición, ¿ah? Le van a decir, parta aquí el examen, ¿ah? Entonces uno pone su gel y pone su transductor, echa a andar la máquina y empieza a ajustar, y le ponemos el gel acá, ¿ah? Esta es la sombra acústica que se produce, esta es la imagen, ¿ah? Que está mandando la señal para entonces, se fijan acá, rebotan las diferentes estructuras que vamos a visualizar y que entonces me van a permitir, ¿ah? Hacer el diagnóstico ecográfico. Entonces uno tiene que aprender a mirar y tiene que aprender a interpretar. Estas imágenes, como le digo, son operador dependiente. ¿Ah? Parece fácil, pero ahí en esta ecotomografía ya yo les dije que tengo acá la parte esquemática, acá tengo el transductor, cómo tengo que usarlo, ya me enseñan a poner las distintas perillitas, entonces empiezo mi examen ecográfico, puse el gel y todo. Acá yo me estoy imaginando que tengo aquí la vesícula, la parte del duodeno, la parte de llegada de, en este caso, el vaso, páncreas acá, perdón, ahí, páncreas. Entonces, me estoy como imaginando esa estructura, hecho andar mi ecotomógrafo y me aparece esta imagen. Y hasta aquí los dejo tranquilitos, no sigamos más y les digo yo en la próxima clase me cuentan a ver qué diablos era todo eso, ¿no? Entonces ahí ustedes se pueden fijar que pueden haber las estructuras que a uno se le ocurran. Entonces lo primero que tenemos que acostumbrarnos es saber, ¿no es cierto?, cuáles son las distintas estructuras y cómo se ven ecográficamente, entonces uno las va asimilando. Si yo miro aquí, ¿no es cierto?, yo tengo la cabeza de un pajarito con un ojo grande, su piquito aquí, que tengo ahí, ¿ah? Hacia acá, no sé, pues puede ser como un órgano, sí, será parte de un órgano más sólido. ¿Ah? Y acá, ¿qué es lo que tengo hacia acá? ¿Qué estructuras pueden ser estas que están acá? ¿Ven? Y hacia acá, ¿qué puede ser esta imagen? ¿Qué puede ser esta imagen? Aquí, etcétera, ¿ya? Entonces, para que aprendamos a interpretar esta primera imagen en un corte transversal hecho aquí en el epigastrio, porque después nos vamos a cambiar, nos vamos a poner en distintas partes del aparato abdominal, incluso desde el punto de vista, como les decía yo, lateral acá, para mirar los órganos como los riñones, o a veces hacer un corte, ¿ah? Si tengo la vesícula ahí, yo la puedo mirar de aquí y puedo hacer un corte desde acá, mandarla, entonces tengo una imagen más tridimensional de la vesícula biliar, que me va a permitir para afinar mi diagnóstico. Entonces, si partimos entonces mirando esta misma que está acá, y ahora se la enseño a mirar, a ver qué es lo que vemos en ella, ¿ah? Entonces, se fijan que le pusimos numerito, ¿ah? Y la imagen que vamos a ver es de arriba, acá de la parte angosta, donde está esta imagen semicircular. Partimos mirando acá, y esto que tiene hasta aquí como el número 1, que equivale a esto, es la pared abdominal. O sea, ahí vamos a ver piel, celular subcutáneo, vamos a ver aponeurosis, y vamos a ver músculo, vamos a ver línea alba, etcétera. Va a depender de cómo nosotros aprendamos a interpretar. Pero esta primera parte de la imagen acá equivale a la pared abdominal. Cuando nos ponemos en esta posición, ¿ah?
y miramos esta imagen que continúa a continuación. Esto es el hígado. Aquí yo tengo el hígado en toda la parte aquí, ¿no es cierto? Aquí, aquí y acá. Entonces tengo el lóbulo derecho, después tengo el lóbulo izquierdo hacia acá. Esto es parte de lo que viene para acá del lóbulo izquierdo del hígado. ¿Ah? Lóbulo izquierdo. Acá, ¿no es cierto? Si sigo un cierto orden, ¿no es cierto? Voy a tener acá la imagen del páncreas. ¿Ah? Todo esto que tengo aquí, miren, eso. La imagen del páncreas cuesta más, es más tenue, ¿ya? Y me sirve, ¿no?, como punto de referencia esta estructura, ¿no es cierto?, que es la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior que está aquí. O sea, aquí y ahí, ¿ya? Y acá tengo la arteria mesentérica, eso sería la arteria, perdón, sería la arteria mesentérica superior. Después, si sigo acá abajo, este otro animalito que puede parecer, no sé, por la punta de un pez, ¿ah? Esta imagen que tengo acá es lo que corresponde a la vena cava inferior. ¿Ah? Y acá tengo la arteria aorta. Ahí está la cava y aquí está la aorta. Acá, gas, que me proyecta y me hace ver más denso, donde está ubicado el límite del hígado, por así decirlo, con las estructuras vecinas. En el número 10 aquí tengo el cuerpo de la vértebra. Y en el 11 acá abajo aquí tengo el riñón izquierdo. Entonces repasamos: pared abdominal, lóbulo hepático izquierdo, páncreas, no sé cómo se llama, siempre un poquito más tenue, cuesta más visualizarlo, ¿no? La vena esplénica, la vena mesentérica superior, la arteria, ahí está la, ¿cómo se llama? Ahí, la arteria, la 7, gas y sombra posterior, 8, la aorta, 10, este es el cuerpo de la vértebra, y aquí se ve el riñón izquierdo, aquí es la imagen del riñón izquierdo. Entonces se fijan, esto que partió como una imagen, como partimos con la radiografía de tórax, en que uno no ve nada, la primera vez que uno le muestra esto uno no ve nada, y después ya se empieza a acostumbrar, entonces ya sabe, uno va siguiendo el orden, se acuerda de estos monitos, no sé, esto que a uno le enseñan, pues esto a mí también me lo enseñaron, no, lo aprendí por Visatergo, ¿no? También me lo enseñaron, de hecho, en mi posgrado y en la sociedad científica, en los congresos a los que asisto. Debo tener unos 2 o 3 cursos, fácilmente 3 cursos de EcoFast, que los hace la sociedad a que pertenezco, y nos enseñan. Y la primera vez, claro, nos mostraban, como le estoy mostrando yo, por eso me acordaba, esta imagen, entonces después me pusieron con numerito, me lo ponen acá, entonces ahora ya cuando hago una ecotomografía, tengo el transductor puesto en esta posición, ya me estoy imaginando, ¿ah?, esta imagen, estos monitos, estos letreritos, entonces ahí me voy a ir guiando y me voy a ir haciendo las imágenes para que se parezca lo más posible este tipo de interpretación. Porque todo esto, ¿ves?, son interpretaciones que yo le doy en base a las proyecciones, en base a la presencia de estructuras que se ven en la ecotomografía y me permite entonces verlas ya en forma más definida y que me van a permitir, si que están alteradas estas imágenes, es decir, esta alteración está en tal órgano. Así que sirve mucho todo esto, ¿no?, de guiarse como tengo que seguir estos pasos. Aquí yo les he mostrado, esquemas, entonces uno como que mira, como que está proyectando, ¿no?, esta imagen, entonces le permite a uno interpretarlas mejor. Porque les insisto, el examen de ecotomografía es un examen de
interpretación de imagen. Y acá tenemos una ecotomografía, ¿no?, de la parte más frecuente de estudio ecográfico abdominal, que es para visualizar el hígado y la vesícula biliar. Ya tuvimos la imagen anterior, pero si yo quiero mirar mejor la imagen de la vesícula, me voy a la línea medio clavicular. Esta línea se llama medio clavicular porque está ubicada en el medio de la clavícula. Medio clavicular, inmediatamente por debajo del reborde costal, un poquito hacia acá, con el transductor puesto en forma vertical, y obtengo esta imagen. Esta imagen. Entonces, la misma cosa. Si obtengo esta imagen, esto que tengo aquí equivale al hígado. ¿Ya? Acá tengo la vena porta. Acá tengo la vesícula biliar. ¿Ya? Y acá, ¿no es cierto?, tengo una imagen, aquí es del tejido, que está ubicado por debajo, la parte puede ser parte de lo que es de la zona retroperitoneal, y entonces lo que me trae aquí en este minuto es saber cómo se vería la imagen de la vesícula biliar, ¿no es cierto?, con ese transductor y con una visión tan sencilla. Eso es lo que yo hago cuando aprendo un curso de ecofase, un eco de urgencia. Aprendo a ver esta imagen y al aprender a verla, ya cualquier paciente que llegue con patología de la vesícula, ya voy a estar ayudado y orientado en el diagnóstico. Por eso las ecotomografías son un examen que ayuda a hacer un diagnóstico más rápido. Entonces, todo lo que vemos acá ahora, en resumen: el cuerpo de la vesícula, el infundíbulo, o sea, que es la parte donde va a irse con el cístico, el colédoco, a lo mejor no lo voy a alcanzar a ver. Y bueno, esto es el contenido de la vesícula, y esta es la zona vascular de la vena porta, y esa puede ser otra vena. Ahora bien, si yo miro esta imagen, entonces me puedo fijar en la vesícula, porque esto es lo que nos va a decir la patología. Entonces, me fijo aquí, sigo para acá, me fijo que tengo esto bien transparente, vesicular, y sin embargo acá tengo como una zona más densa y delimitada. ¿Ves? Entonces, también uno tiene que aprender a mirar las ecotomografías con un cierto detalle y acordándose de estos pequeños detalles, porque después cuando las veamos ya sin la ayuda de memoria, lo ideal es que ustedes sean capaces de mirar la ecotomografía y la puedan interpretar de la mejor manera posible la imagen. Cuando obtengo imágenes de la vesícula biliar, puedo tener imágenes con múltiples resultados: cálculos, inflamación, dilatación. Esta es una vesícula que está un poco distendida. Esto es el fondo, y aquí va hacia el cuello, y acá están después los vasos, el colédoco, el cístico, el hepático, el virsum, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, sigamos entonces. Cuando nosotros pedimos, porque estamos estudiando un paciente en forma de policlínico, en la atención primaria, o nosotros en el poli de cirugía, entonces uno le solicita una ecotomografía abdominal, y cuando lo llegue a ver el paciente les va a entregar el resultado. ¿Cuál es la tendencia? Que yo la veo, que se las quiero quitar a ustedes, que no sea así. Ni siquiera miran las imágenes, sino que simplemente leen el informe. Y si de repente el informe ya tiene un
un error muy grueso, y se dan cuenta que hasta el nombre estaba cambiado, entonces van a seguir el consejo que yo les doy. Siempre en una ecotomografía confíen y confirmen en que la ecotomografía y el informe son de la misma persona. Y en segundo lugar, el informe, ustedes leanlo al final. Primero vean los monos, vean la imagen. ¿Ah? Eso quería aconsejarles. No dejen de ver las imágenes. Yo muchas veces, mis estimados alumnos, muchas veces he tomado ecotomografía y después cuando leo el informe no me calza y no estoy equivocado. No me calza, no me calzó. No son imágenes como el que me describen. O se equivocó, no sé, el imaginólogo, la secretaria del tipial, o que le cambiaron el nombre al paciente, entonces me llegó un informe cambiado. Entonces cuando recibo una ecotomografía abdominal y saco las placas, aquí las tengo. ¿Ves? Entonces eso es lo que tengo que empezar a aprender a mirar, aprender a ver, aprender a observar. ¿Ah? Entonces aquí tengo el lóbulo hepático derecho, no, aquí tengo la pared abdominal y todo acá. Entonces tengo el lóbulo hepático derecho y tengo los vasos, ¿ya? Acá tengo de nuevo el lóbulo hepático derecho comparte el lóbulo hepático izquierdo. ¿Ah? Acá, eso que tengo ahí, es una imagen que podría ser riñón, ¿no es cierto? Ya. Si sigo acá, tengo imágenes que no me dan ninguna seguridad que sea alguna estructura de tipo ganglio, de tipo tumor, etcétera, etcétera. ¿Ya? En la siguiente, acá, veo el lóbulo hepático, un corte transversal de la vesícula con unas paredes un poco engrosadas y con múltiples pequeños calculitos aquí en su interior. Signo para los cálculos es que como entra la onda de sonido y aquí rebota y se va para arriba, ¿cierto? Ahí lo estamos mirando. En cambio, la persona que se queda acá abajo, ¿cierto? Acá, voy a observar esta imagen que es una sombra que se llama porque es de color negro y se denomina sombra acústica. Entonces, cuando yo tengo cálculos aquí, que los veo, que son varios, que se ven de distintos tamaños, entonces, a fin de confirmarlo, yo veo que tiene también presenta sombra acústica, se llama. Entonces, los cálculos, como no permiten la pasada del total o parcialmente la radiación, entonces, indudablemente que no pasa hacia abajo, entonces me queda con una zona como que no han pasado los rayos y se denomina entonces litiasis de la vesícula. Y acá también tengo, está en un plano más transversal, está en un plano más sagital. ¿Ah? Acá ya se me visualiza lo que va a ser la vía biliar y acá también es parte de lo que son las estructuras que componen la vía biliar en cuanto a la presencia del colédoco. A veces se ve una parte del virsum, se ve por supuesto se ve la porta. Así que todas esas cosas las puedo obtener yo en esta imagen, que es como la imagen típica, la imagen clásica que le llega a uno cuando recibe una ecotomografía abdominal. ¿Ya? No siempre la imagen es como nosotros quisiéramos. ¿Va? Entonces aquí tengo otra técnica, otra máquina, ¿ah? Y las imágenes que uno ve, bueno, echa a volar la interpretación, y esta puede ser la imagen de un gato así medio borroso. ¿Ah? Pueden ser distintos tipos de imágenes que ahora aquí nosotros tenemos que aprender a interpretarlas. ¿Ya? Entonces, pero esto es lo que ustedes se van a encontrar en una ecotomografía. Tengo el lóbulo hepático. Ajá. Acá tengo las venas y las venas suprahepáticas. Acá sigo con el hígado y me aparece la vesícula biliar. Acá también. Y acá tengo el hígado, se fijan ustedes, y por lo tanto esto es un corte transversal del riñón del lado derecho. ¿Ya?
Acá tenemos otra imagen del riñón, ¿se fijan? Ahí tengo una imagen, un corte más transversal, ¿no? En que se ve la porción de la médula, ¿no es cierto? Y la corteza, ¿no?, del riñón. Entonces aquí me permite visualizar si esta corteza está normal, si está más atrofiada, si tiene cicatrices, si está infectada, etcétera, etcétera, etcétera. Acá otra imagen del riñón, estos serían, ¿no es cierto?, la parte renal, la parte del parénquima, la parte del riñón, esto es el seno renal, donde se van a ir bifurcando la arteria, se va reuniendo la vena y en los cálices que recogen la orina. Entonces, también acá tengo otra imagen que se parece a un riñón. Y acá otro, y acá otro riñón. ¿Ya? Perdón. Eso es lo que uno ve. ¿Ya? Y acá, distintas técnicas, distintas maneras, ¿verdad?, pero más o menos viendo lo mismo. ¿Ve? Se fijan ustedes la pared abdominal, el hígado. Acá se ven parte de los vasos, que se ven los vasos, ¿no? Hacia acá abajo se ve el riñón. Si siempre le digo a las personas cuando se hace una tomografía, si tienen molestias renales o todas las cosas, acúsenlas o callen para siempre, pero cuando uno hace una tomografía abdominal y no tiene la sospecha que tenga alguna patología a la parte ¿cómo se llama?, del riñón y quiero hacer un diagnóstico de este tipo de estructura, entonces de nuevo me encuentro con que puedo ver perfectamente lo que es el riñón, la parte central y la parte de la corteza. Aquí puedo ver si esta corteza está ancha, si está más atrofiada o está simplemente atrófica y un poco abullonada, un poco doblada, con los bordes más fibrosos, porque son cicatrices de un riñón que tiene o ha tenido una pielonefritis, ¿ya? Entonces, se fijan, y esta está inmediatamente aquí abajo del borde del hígado, aparece, se ve perfecto, ¿ah?, en la imagen ecográfica. Entonces esto corresponde a una ecotomografía de lo que es el hígado y el riñón. Hígado aquí, riñón aquí. Acá, hígado y acá, riñón. Como es una patología frecuente, ¿no es cierto?, sigamos revisando hígado, vesícula biliar, vía biliar. Y acá, bueno, ustedes ven, da su fruto. Excelentes imágenes de ecotomografía que se pueden obtener con ecógrafo un poquito más sofisticado, con técnica un poquito más sofisticada, pero puedo obtener imágenes tan nítidas como esta, donde tengo la piel, tejido subcutáneo, los músculos, todas estas cosas, ¿ya? Y se procede ¿cómo se llama?, a la realización de diferentes cortes que me van a mostrar cosas y se ven muy nítidas. Porque acá en el espesor parénquico veo muy bien cómo está la parte eh, de tipo vascular, ¿se fijan? ¿Ah? Y acá, entonces tengo dos proyecciones, o sea, tengo una proyección, ¿ah?, mirada bien de la izquierda, que es esa, ¿ah?, en que tiene la forma de una perita y me deja una sombra acústica, significa que esa es piedra de las se llama, que son radiopacas y que me permiten verla a rayos, ¿no?, y que en este caso, ¿no es cierto?, entonces están ahí en la vesícula, acá está hacia el fondo de la vesícula, en la lateral, y la desembocadura está acá. Entonces hay que ir, para sacar esta vesícula tengo que irme a disecar esta zona, ver los distintos elementos que tengo que ver aquí, entonces después yo saco mi vesícula del lecho hepático, entonces eso equivale al lecho hepático. ¿Eh? Entonces ahí confirmamos la presencia de un cálculo en este caso, pero que lo más probable es el responsable de los cólicos y las molestias que tiene la señora
el paciente o la paciente cuando está todos los días con el mismo problema, la misma dificultad. Entonces, el diagnóstico hecho, colelitiasis. Y acá, ¿cierto? En esta imagen, vamos a ver otra visión de la vesícula biliar. Vamos a ver su colelitiasis. Y aprovechar de ver imágenes de los riñones. Entonces acá tenemos de nuevo el hígado. ¿Ah? Tenemos la porta acá. Tenemos aquí la vesícula. Ajá. Con una imagen hacia el fondo y parte hacia el cuerpo, acá también. ¿Ah? Por lo tanto, yo esto con un poco de engrosamiento, incluso de la pared aquí más acá, ¿ah? Que corresponderían a cálculos. Entonces tengo una vesícula con una colelitiasis. Y acá tengo imágenes más específicas en corte transversal, por ejemplo, de lo que sería el riñón. ¿Ya? Se ve bastante bien. Y acá, este otro riñón también bastante bien. Se ve ahí está el hígado, después aquí está la separación de ambos. Está con una buena diferenciación la corteza con la médula. O sea, este riñón, lo más probable que está trabajando bien, utilizando bien y no hay problemas urinarios, por lo menos anatómicamente haciendo la consideración. Y luego de lo que ya hemos analizado, ¿cierto? Acá tenemos imágenes que nos van a permitir entonces tratar de visualizar este órgano, que es muy importante porque cuando se complica, y que no es fácil de ver. Aquí es el páncreas, ¿no? Porque no tiene una consistencia tan sólida como el hígado, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuesta más para precisar las imágenes, a menos que se vean imágenes que nos hagan sospechar en la presencia de, por ejemplo, tumores, ¿no? Entonces, veamos en el páncreas, ¿no? Lo vamos a ver, acá tengo los planos superiores, acá, y acá entonces tengo el borde, ¿no? ¿Se fijan ahí? Acá tengo la parte vascular, y aquí tengo lo que sería el cuerpo de la vértebra. Y acá, entonces acá tengo la imagen del páncreas. Eso es lo que yo puedo ver del páncreas, con algunas imágenes un poco fractuosas. Y acá, entonces tengo el páncreas con un pseudoquiste, o sea, con un quiste formado por células propias ¿cómo se llama? La cabeza del páncreas, ¿ya? Y en este caso acá tengo una imagen en que es más ecolúcida, que se llama, o sea, como que me delimito una cavidad en que me estaría hablando de un quiste, y en el páncreas habitualmente hablamos de pseudoquiste, porque los quistes se caracterizan por tener una membrana propia. En cambio acá estos quistes no tienen su membrana propia, sino que son con membranas de los órganos vecinos o prestadas por el causante, como digo yo, de la patología, en este caso, que es un pseudoquiste pancreático, ¿ya? Y acá tengo la presencia del virsum y de la vena esplénica. Siempre siguiendo con el vaso, entonces, aprovechémonos de reversar completo. Acá está la entrada, el fronto, y acá tengo el hígado. Ahí tengo el hígado. Acá está el páncreas con su dilatación hacia acá. Esto es páncreas. Acá tengo la arteria. Acá tengo la columna. Y acá tengo la vena. Y ahí está el páncreas. ¿Ven? Entonces, esto corresponde al lado derecho, esto al lado izquierdo. Entonces se las dejo un minuto, porque esto hay que mirarlo, madurarlo, sí, tiene razón, claro, sí.
ahí tiene que ir. Y después hay que ponerse a mirarlas, practicar y practicar. Y después uno, si me acuerdo, una vez la vida, así, ya. Entonces así no se va aprendiendo las diferentes estructuras y cómo uno las puede ir interpretando, porque cada vez interpreta mejor y ve más cosas y dice, sí, tienen razón, hay que aprender a ver. Hay que aprender a ver. En esta diapositiva, ¿no es cierto?, en que tenemos el lado izquierdo, ¿ah? Acá está lo que es la cola del páncreas, en esta zona aquí, porque se relaciona con la vena y con la arteria esplénica que va hacia el vaso. La, la imagen que vemos ahí entonces corresponde al vaso, ¿ya? Corresponde al vaso, habitualmente lo medimos de polo a polo. Esto está entonces ubicado en la cavidad intraabdominal en estrecha relación con la cola del páncreas. Este es aquí un corte de tipo longitudinal, ¿ya? Entonces, vaso, aquí tiene el vaso, yo lo puedo medir, ahí de hecho lo tienen ellos medido, y mide aproximadamente centímetros, ya no me acuerdo de la... Pero mide más o menos unos 10, 11 centímetros el largo ahí de... Acá aparentemente podría estar la distancia que serían 128 milímetros. Así que eso es lo que podemos ver en cuanto a la imagen del páncreas y del vaso. Está clarito el vaso, digamos, la forma que tiene. Y bueno, no sé si podemos hacer un break, un minuto, para poder seguir con el siguiente tema, de las partes blandas dentro del abdomen, y que no deja de ser importante porque es las imágenes que estamos obteniendo, nos estamos acostumbrando a aprender a ver un órgano hueco pero que está inflamado y que nos da patología frecuente de tipo agudo en la porción derecha del abdomen, que es la apendicitis aguda. Entonces, las siguientes imágenes son de el apéndice secal. ¿Podemos parar un minutito, por favor? ¿Aló? ¿Sí? Bueno, parece que no. No, aparentemente no lo logramos. Ya. Bueno, entonces sigamos y continuemos con la ecotomografía del apéndice secal. ¿Cierto? Ya. Como les decía, la apendicitis es enfermedad frecuente, inflamatoria, aguda del abdomen. Entonces, con el avenimiento de mejores técnicas, mejores máquinas, y aprendiendo a interpretar las imágenes, entonces logramos visualizar estructuras que nos permiten confirmar el diagnóstico de apendicitis aguda. No pocas veces hacemos la tomografía y no somos capaces de ver ninguna estructura que parezca un apéndice, tenemos que informarla como negativo. Pero a veces tenemos la suerte de contar con imágenes. Acá en la parte chiquitita está en la zona donde se pone el transductor, ¿se fija? Uno piensa que tendría que ponerlo encima de la fosa ilíaca derecha, no es tan así, sino que lo ponemos en la zona del epigastrio y desplazamos el haz hacia abajo, de tal manera entonces de mirarlo, ojalá en forma transversal, a pesar que a veces también lo podemos pillar en forma sagital, ¿ya? Entonces ponemos el transductor y nos da esta imagen. Entonces ahí se fijan ustedes que yo perfectamente puedo delimitar un apéndice con su meso inflamado. Entonces puedo decir, sí, esto me da la posibilidad de que sea una apendicitis aguda. Lo mismo que acá, una imagen un poco más deformada, a lo mejor con un poquito de líquido, a lo mejor con una peri
con una trazo peripendicular. ¿Ah? Y entonces también una imagen que aquí me dice si aquí tengo la sospecha de una apendicitis. Acá, la misma cosa. Me permite ver incluso el largo de este apéndice. Y acá entonces está la otra imagen del apéndice. ¿Ven? Acá, con bastante imaginación, porque hemos aprendido a interpretar las imágenes. Esto es imagen del tubo digestivo, del intestino delgado, en este caso el hilo terminal, el ciego, y acá tengo el apéndice inflamado, y esto es el ilio, y aquí tengo el apéndice. ¿Ah? Bastante notorio, se ve bastante bien. Pero si yo la miro y le saco, ¿no es cierto?, los letreritos, a diablo, ¿qué es lo que es eso? Imagínense, este es el ilio. ¿Ah? Y acá está el ciego y el apéndice. Fijan, ahí, ¿ya? Entonces cuesta irse imaginando e ir observando este tipo de enfermedad, como es la apendicitis aguda. Acá arriba tenemos un apéndice, ¿ah? También un apéndice, con una piedrecita adentro, con un coprolito. Se llaman coprolitos, entonces también dan una pequeña sombra acústica y se da cuenta de lo que habitualmente está inflamado. Y el causante fue que se metió ese coprolito ahí al lumen del apéndice, y eso es lo que le conllevó la operación, sacarse el apéndice. Y aprovechemos, veamos hartas imágenes, nosotros, para que nos acostumbremos un poco a las imágenes. Acá, imagínense, tengo el ciego, aquí. Acá tengo el ilio terminal, ¿ya? Y aquí tengo el apéndice. ¿Eh? Ahí tengo el ciego y el apéndice por abajo. Los vasos ilíacos, el psoas. O sea, hay que tener su imaginación, estarse imaginando muy bien y saber que ese tipo de imagen puede corresponder a una vesícula, porque indudablemente que yo saco la pieza anatómica, saco el apéndice cuando opero, lo mando a examen, ¿ah? Voy a saber si confirmo el diagnóstico de apendicitis aguda o no. Entonces así uno va haciendo su experiencia. Entonces ahí aprende uno, ¿ah? Que estas imágenes corresponden al ilion terminal, tengo el ciego, ¿ah? El apéndice, y acá tengo los vasos ilíacos y acá tengo el psoas. Entonces uno se tiene que acostumbrar a la imagen, las estructuras que aparecen aquí. ¿Ven? Acá igual, ¿ah? Tengo un apéndice engrosado con una periapendicitis, esto probablemente ya está bastante congestionado y si no roto ya ese apéndice. Igual acá, fijan, un apéndice que puede estar incluso como roto, inflamado, o desplazo esa punta. Y acá, ustedes se fijan igual, un apéndice, ¿ya? Y acá otro apéndice. Ahí, ¿ya? Entonces, todas estas imágenes me permiten hacer el diagnóstico de apendicitis aguda o como se dice, son sugerentes o nos dicen que es lo más probable que aquí haya una apendicitis aguda. Pero si ustedes se fijan, siempre les repito lo mismo, esto es ojo operador, aquí el ojo del operador es el que tiene que estar atento. Nosotros también podemos visualizar en una ecografía la pared abdominal, ¿no? Entonces les voy a mostrar un esquema de la pared abdominal anterior. También podemos mirar la pared lateral y posterior. Pero lo importante de los estudios de ecografía que los podamos mostrar en urgencia, ¿no? Entonces nos permite tener este esquema, ¿ya? Para ver algunas estructuras que pueden provocar patologías o que es importante conocerlas para especialmente para estudio de
enfermedades de la pared, amén de lo que ya hemos visto de los órganos internos. Entonces, si nosotros tenemos ese esquema, vamos a encontrar las siguientes estructuras. Tenemos el reborde costal, ¿cierto? El ángulo de subcostal. Hacia acá tenemos los flancos, la tuberosidad, esa correspondería más o menos a la tuberosidad anterior del hueso coxal. Aquí estaría lo que correspondería al ligamento inguinal, los músculos anchos del abdomen, el arco de Douglas, la aponeurosis del recto anterior, con sus hojas anterior y posterior de la vaina del recto hasta el arco de Douglas. Y tenemos en negrito aquí una estructura que a veces la vemos cuando tenemos la presencia de hernias de la pared abdominal. Entonces tenemos esta zona de punto débil del abdomen, que es la línea semilunar de Spiegel. La línea semilunar de Spiegel. Entonces, por lo tanto, esto está al lado derecho, al lado izquierdo. Y es entonces este arco semilunar de Spiegel. Aquí es importante porque ahí se pueden a veces formar aumentos de volumen, como pequeñas tumoraciones que no están en los sitios habituales donde se produce este tipo de lesión, que son las hernias. O sea, la salida de contenido del abdomen hacia la pared o irrumpir incluso hacia el exterior. ¿Ya? Entonces, el 1 equivale a lo que se conoce con el nombre de cinturón de Spiegel. El número 2, el músculo transverso del abdomen, este que está aquí, el transverso del abdomen. Arriba de este va el oblicuo mayor, el oblicuo menor, y después el oblicuo mayor, y los tres forman la pared abdominal. Acá está en la parte 3, eso, en la fascia. En este caso está dibujada la fascia posterior del recto anterior. Está el arco de Douglas, que se lo mostré aquí, eso. La línea semilunar de Spiegel, que es esta. Ahí está. Y queda en el borde de la vaina del recto y la llegada del menor, ¿cómo se llama? Del músculo oblicuo menor con el oblicuo mayor y el transverso, que es lo que van a formar como la pared abdominal. Aquí recordarles que el músculo oblicuo mediano o oblicuo menor, sus fibras llegan tanto al oblicuo mayor, oblicuo menor, el transverso, llegan a la línea media aquí y forman la línea blanca, la línea alba. ¿Ya? Entonces, hacia acá, como tengo que queda la vaina del recto, o sea, los rectos quedan en un espacio confinado, o sea, guardados para ello ahí. Así que, bueno, sigamos entonces. Acá estamos con la línea semilunar de Spiegel, y después ahí tenemos también en el punto 6 la aponeurosis, esta que está aquí abajito, aquí en esta zona, es la aponeurosis de Spiegel. Como les decía, esto es por los músculos anchos del abdomen, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, la disposición de sus fibras, cómo se entrelazan, cómo se van hacia adelante, forman la línea alba, y los rectos quedan tapados por las hojas de las vainas del recto, anterior y posterior, hasta el arco de Douglas, en que la vaina del recto se hace solamente por delante de los paquetes vasculares, y entonces por atrás vamos a tener acceso a todos los órganos desde el punto de vista preperitoneal.
Entonces, ese es el esquema de la pared abdominal anterior. ¿Por qué estudiamos las paredes abdominales? Por una razón muy sencilla, patología frecuente, frecuentísima, las hernias, diferentes tipos de hernias. No voy a entrar en la definición total de hernia, ni luego hablar tanto de hernia, pero la hernia, ¿no es cierto?, no es otra cosa que una abertura natural o patológica de la pared abdominal que permite la salida de peritoneo formando un saco y contenido abdominal de distintas etiologías, ya sea por desplazamiento por salida, por aumento de la presión intraabdominal. Entonces las vísceras van perdiendo su sitio normal de donde se guardan las vísceras. ¿Ya? Entonces acá tenemos nosotros cómo se ve la imagen cuando uno la pide, se le pide ecotomografía de alta resolución de la pared abdominal y nos van a entregar entonces una ecotomografía parecida a esto. ¿Ves? Acá tengo los músculos del abdomen, acá tengo la vaina del recto, aquí tengo la línea blanca, ¿no? Esto es grasita, el recto anterior derecho, recto anterior izquierdo. Acá tengo, como se vería, una hernia inguinal derecha. ¿Cómo se ve aquí? ¿Fija? Perfecto, nace acá o llega prácticamente al artículo, entonces es una hernia, lo más probable es una inguinocrotal del lado derecho. Acá, esto está mirado por la pared posterior. No se usa mucho, o sea, marcar la pared posterior no se ve mucho, pero a veces logramos tener imágenes como esta, que es de la pared posterior, pero está con un asa comprometido, puede tener un cuadro inflamatorio o incluso una peritonitis con la parte posterior que no es tan rápido para dar sintomatología. Acá, igual cosa, tenemos una hernia. ¿Ves? Una hernia. Ahí está la rotura. Acá está el epiprón y acá el borde del hígado. ¿Eh? Acá tenemos otra imagen de hernia. ¿Ves? Después acá igual la presencia de un saco herniario que se ve, que se mueve y que incursiona con la estructura vecina y con los grandes vasos. Entonces ahí tengo un saco herniario. A ver. Sí, lo tengo. Un saco herniario aquí que está protrudiendo de su orificio por acá. Y acá tengo asas, ¿no? Que pueden estar metidas dentro del saco de la hernia. Estas imágenes corresponden a hernias inguinales y tengo también distintos puntos donde tengo hernias. Puedo tener hernias y pueden ser hernias adquiridas, hernias provocadas, pueden ser hernias propias de la localidad o pueden ser hernias que son importadas, o sea, vienen de fuera. ¿Ah? Entonces, tenemos la hernia inguinal indirecta que es frecuente, ¿ah? Y si es muy grande la hernia después, y se va a poner mucho más sintomática y puede llegar hasta ocupar la bolsa testicular y puede estar hasta tensión, como puede estar en forma absolutamente ambulatoria. Pero así son las hernias, entonces esto me confirma la presencia de las hernias. ¿Ah? Y como les decía, tengo la hernia inguinal y también tengo la hernia femoral. Hernia femoral que atraviesa el orificio crural. Está dibujado, ¿no es cierto?, por el espacio que queda entre el ligamento de Cooper, la arcada, ¿no? Y ahí entonces me deja una salida para que pase la arteria y la vena ilíaca externa. Y bueno, lo hacemos en reposo, lo hacemos que empuje
que presione fuerte, ¿no es cierto? Como que se va a sonar fuerte, y en esta se ve la imagen planita y la imagen más redondeada, más grande. Yo creo que se ve, digamos, la diferencia. En este caso, dice, se me olvidaba el dicho, lo que es el pre-Valsalva del post-Valsalva. La maniobra de Valsalva consiste en apretar el abdomen como cuando vamos a defecar. Entonces, en la fase de reposo, la hernia está aquí, se ve más chica, pero si yo pujo, hago fuerza, ¿no es cierto? Este saco se va a desplazar y entonces me queda una imagen más grande, más amplia, más conocida de la hernia. No se olviden, las hernias inguinales son las que salen por el conducto inguinal. No importa que sean directas o indirectas. Y la hernia femoral, esto que habitualmente es clínico, porque uno se va donde se palpan los vasos, la salida y el orificio pleural, y se puede visualizar esa hernia. Pero si no, todos aprovechan de echarle una miradita ahí con estos apuntes. Entonces la hernia femoral. Existen también hernias umbilicales, existen hernias del espacio semilunar de Spiegel, existen hernias, ¿cómo se llama? Hernias de tipo inguinal, crural, hernias lumbares. Todas, digamos, hay una cantidad de hernias que muchas de ellas se relacionan con lo que conocemos también en los estudios anatómicos, en los puntos débiles de la pared abdominal, donde precisamente se forman estas hernias. Entonces, les insisto, en la maniobra de Valsalva equivale a tener una fuerza, uno aumenta la zona inguinal, por ejemplo, como pujando, como haciendo fuerza. Entonces ahí el saco y el contenido tienden a agrandarse, a salir, y por eso estas hernias van en constante crecimiento, y entonces las hernias también, como hemos conversado con otras patologías, hay que operarlas todas, se operan todas. Y acá tenemos un par de curiosidades que se las quiero mostrar. Cuando me enseñaron a operar hernias inguinales, no teníamos ecografía, ninguna otra cosa, y hacíamos una revisión anatómica cuidadosa. Para mirar las diferentes estructuras que encontrábamos al estar disecando para poder reparar la hernia. Y de vez en cuando nos dábamos cuenta de que la estructura como que cambiaba y como que la estructura de la pared o de donde estaba la hernia era diferente. ¿Y qué pasa? Normalmente en el conducto inguinal, ustedes saben, pasan los elementos del cordón y después, bueno, cuando se forma la hernia, su saco y el contenido. Pero también puede haber, como eso es un engrosamiento, como una hernia que es más fija a la pared, y son desplazamientos de la vejiga biliar, se desplaza, se desliza la vejiga que está aquí mismo, ¿no es cierto? Ahí está la vejiga. Entonces ustedes se fijan, por debajo del arco puede salir y desplazarse. Esto que es la vejiga, entonces son hernias vesicales de la vejiga. ¿Ya? Entonces tenerlo presente, digamos. Por eso se las dejé ahí abajito, como una curiosidad, una hernia vesical, una de la vejiga que hay que tratarla ahora, se le da un tratamiento y después se corrige quirúrgicamente la hernia. Estamos con eso ya, perfecto. Bueno, vamos a ver si hacemos un break ahora, sí, para después continuar con la siguiente clase, que nos vamos a seguir a referir a la ecotomografía de otros órganos. ¿Ya? Hagamos un break, por favor.